El tema que voy a estar tratando lleva por título Prevención del suicidio en la Biblia. La razón por la cual no quise colocar proyecciones porque vamos a usar la Biblia, ¿ya? Entonces los quiero invitar a que puedan tener la aplicación abierta de la Biblia, o los que andan con su Biblia físico también la pueden tener a mano, anotar los textos bíblicos para poder leerlos después con más calma, ¿ya? Y eso, digamos, nos va a dar la posibilidad de gracias, de adentrarnos en lo que la Biblia nos habla sobre este tema de la prevención del suicidio, que es otro de los asuntos que está ligado a lo que habíamos estado hablando este fin de semana. A modo introductorio, tal vez decir que la Biblia debe ser, si no es el único, debe ser uno de los libros más honestos en relación a sus personajes. En las páginas de la Biblia nosotros nos encontramos con todo tipo de emociones, ya lo vimos en la mañana, y con las consecuencias de esas emociones, de personajes bíblicos que actuaron o movidos por una emoción, y eso generó consecuencias, algunas muy buenas y otras muy nefastas, ¿ya? Pero están allí, están en la palabra, tanto para el bien individual o colectivo del pueblo de Dios, pero también como ocurrieron cosas para el mal del mismo pueblo o del individuo en particular. Y ahí nosotros tenemos una lista bastante larga: reyes, profetas, sacerdotes, líderes, patriarcas, discípulos. Todos y cada uno de estos personajes son presentados por la Biblia con la mayor honestidad posible, ¿ya? Y en todos los casos, la Biblia nos manifiesta, en la historia de estos personajes, nos manifiesta justamente las consecuencias de la caída y la necesidad de la redención. La Biblia siempre nos va a mostrar situaciones como esa. Por eso no es buena un análisis de la Biblia o una interpretación de la Biblia a nivel moral, ¿ya? Moralistamente. Ella tiene mucho que entregarnos para nuestra vida o para el aspecto moral de nuestra vida. Pero si nos colocamos o a los personajes bíblicos los colocamos como ejemplos de vida, vamos a tener pésimos ejemplos, ¿ya? Porque todos ellos justamente tienen profundos problemas. El único que no aparece en toda la Escritura con ningún tipo de manifestación, porque su vida fue distinta y santa, es Jesucristo. Pero todos los demás batallaron, lidiaron con sus emociones, con las consecuencias de sus emociones y con, obviamente, el pecado de cada uno de ellos. Entonces, no podemos nosotros hacer un análisis de la Biblia en esa perspectiva moralista, porque por más que nos puedan decir tenemos que ser como David, yo no sería como David, ¿ya? Sabiendo todo lo que sé de David, trataría de abstenerme de muchas cosas de las que hizo David, ¿ya? Asimismo, los otros personajes de la Escritura, y es por esa razón de que la Biblia lo que busca es mostrarnos los efectos de la caída, por un lado, y por otro lado, mostrarnos la necesidad de redención. Y cómo la historia de la redención, que es el gran paño de fondo, el gran telón de fondo de toda la historia de la humanidad, está construido con pequeñas historias de redención. A la hora de almuerzo conversábamos y yo les hablaba justamente de historias de redención, ¿ya? Cualquier manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra es parte de la gran historia de la redención. Por lo tanto, estamos frente a pequeñas historias de redención. Tu vida, mi vida, está creada por Dios, está siendo gestada por Dios a través de microredenciones, ¿ya? En distintas áreas de nuestra vida. Nosotros vencemos temores, ahí hay redención. Nosotros vencemos nuestro pecado, allí hay redención. Y todo aquello, ¿para qué? Para poder apuntarnos a el gran acto de redención final, escatológico, que nos va a colocar a nosotros en la gloria del Padre por la obra redentiva del Hijo cuando vino a morir en la cruz en su primera venida, ¿ya? En la esperanza de esta segunda venida. Y lo interesante es que el suicidio
no se queda fuera de la honestidad con la que la palabra de Dios trata las cosas. ¿Ya? Ella es bastante honesta también con eso. Y con mucha crudeza nosotros leemos, voy a necesitar el teléfono para la lectura. Bueno, o sea, lo voy a buscar acá, lo voy a buscar aquí mismo en el computador. ¿Ya? Bueno, buenísimo, mejor todavía. Gracias, Jano. Para eso era que necesitaba el teléfono. Entonces, como les decía, el suicidio no se queda fuera de esta forma en que la Biblia nos va mostrando con honestidad a sus personajes, sino que lo hace de manera no solamente honesta, sino que también bastante cruda. ¿Ya? Casos de suicidio, como por ejemplo la de Saúl, Abimelec, por mencionar algunos, vamos a verlos acá en detalle. Y de hecho quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias, por eso les pedía que pudieran tenerlas allí con ustedes. Vamos a ir primero al primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31. El versículo 4 del capítulo 31 dice: Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Estamos viendo allí un acto de suicidio cometido por Saúl. Y en el versículo siguiente, fíjense, en el versículo 5 en adelante, nosotros vemos otro suicidio que es el del escudero de Saúl. Dice así la palabra de Dios: al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl aquel día junto a sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. La historia de Abimelec, que les contaba también, es otra de las historias de suicidio que la Biblia lo muestra de manera bastante cruda. Vamos allí al libro de los Jueces. El libro de los Jueces, en el capítulo 9, vamos a leer desde el 50 al 56, ¿ya? Jueces, capítulo 9, del 50 al 56, dice así: Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la tomó. Pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad, huyeron allí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Abimelec vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, cada cual se fue para su casa. Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Ahí nosotros tenemos otro relato de Abimelec pidiendo para sí la muerte. ¿Ya? Este caso era luego de una fractura expuesta de cráneo. Bien interesante el relato, porque podríamos hablar ahí de una especie de eutanasia, ¿ya? Que ocurre en la Escritura, cuando dicen: no, la Biblia no habla de la eutanasia. Habría que leer la Biblia con más detención, ¿ya? Ciertamente no estamos hablando del tipo de eutanasia que se propone hoy en día, ¿ya? Pero sí Abimelec prefiere la muerte antes de seguir viviendo. Vamos allí al segundo libro de Samuel, ahora. En el capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. En el versículo 23 dice: viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó
y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Ahí nosotros tenemos entonces la historia de Ahitofel. Era un consejero, muy malo por lo demás, ¿ya? Un consejero muy malo del rey Absalón, también un rey muy malo, ¿sí? Y tenemos acá otro caso, en primer libro de los Reyes. Vamos allí a el primer libro de los Reyes, está al lado de 2 Samuel. En el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 18, dice así: cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego a la casa del rey y murió. O sea, se quemó a lo bonzo, ¿ya? Incendió la casa y se quemó junto con ella. Este Zimri es un rey espurio, ¿ya?, del pueblo, que reinó en Israel por 7 días. ¿Ya? Ese fue el periodo de su reinado. Y no reinó ni en Judá ni en Jerusalén, sino que reinó en una ciudad llamada Tirsa, en un momento de una confusión política y religiosa del pueblo de Israel. Entonces fíjense cómo, ciertamente, vamos a seguir usando la Biblia, así que déjenla cerquita a ustedes, ciertamente ningún análisis bíblico estaría completo sin probablemente la primera historia de suicidio que nosotros conocemos, que es la de Judas. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de cómo fue que murió Judas? Se ahorcó, ¿cierto? Hay otro relato de la Escritura en otro de los evangelios que dice que cayó en un despeñadero y sus tripas se repartieron por un buen lugar, y por causa de eso el lugar lleva ese nombre. Ya eso está allí en Mateo 27:5, el relato del suicidio de Judas, que es otro de los casos que tal vez es más familiar para nosotros, ¿ya? A pesar de que, como les digo, la Biblia habla bastante claro y de manera muy honesta sobre este tipo de situaciones, algunos también intentan colocar a Sansón, ¿ya?, o la historia de Sansón, o la autoinmolación de Sansón, como un ejemplo de suicidio. Vamos allá a Jueces, ¿ya?, el libro de los Jueces. Jueces capítulo 16. Jueces 16, versículos 29 y 30. Dice así: Sansón palpó las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que habían matado durante su vida. Las circunstancias de esta autoinmolación de Sansón tienen más que ver con lo que tiene que ver con un tema de honor, ¿ya?, muy común también en los pueblos del Antiguo Oriente Medio, ¿ya? Este tema del honor de la persona, el honor del rey al que ellos también estaban cuidando o defendiendo. Y entonces Sansón hace esto, y es interesante porque hay un sociólogo llamado Emil Durkheim, ¿ya?, que es un sociólogo que aborda en bastante profundidad el tema del suicidio. Él denomina este tipo de situaciones como un suicidio altruista, ¿ya? Es un tipo de suicidio altruista, y es interesante porque Durkheim, en un análisis que él hace sobre esto, en una relación bien interesante entre Durkheim y Foucault, ¿ya? Es otro de los que habla mucho sobre el tema del suicidio. Foucault lo ve más bien como parte de las libertades individuales, ¿ya? El ser humano debería ser libre de matarse, ¿sí?, así lo quisiera, ¿ya? Entonces tiene un asunto ahí Foucault con el tema del suicidio, y Durkheim, por otro lado, también habla bastante sobre esto. El tema para Durkheim es que él entiende el suicidio como un fenómeno social, y desde ahí trata de analizar el fenómeno del suicidio, ¿sí?, como un fenómeno social, no como un fenómeno individual, ¿ya?, porque el ser humano es ser humano
por justamente sus conexiones sociales. ¿Ya? A grandes rasgos, estoy simplificando burdamente el pensamiento de Durkheim. Y dentro de este tipo de suicidios, él dice que existen 3 tipos de suicidio. Esto es parte como del marco teórico de lo que voy a hablar. Aquellos de ustedes que quieran anotarlo lo pueden hacer. Pero para Durkheim existen 3 tipos de suicidio, ¿ya? Y uno de ellos es el altruista. ¿Ya? Durkheim dice que es mucho más común justamente en estas sociedades primitivas, sociedades estructuradas, como es el caso de la sociedad hebrea que nos es relatada en las Escrituras. Entonces, para Durkheim, el suicidio altruista ocurre, dice aquí, lo cito de forma directa, donde la sociedad se halla demasiado integrada y cohesionada. O sea, estamos hablando de justamente como el pueblo de Dios. Siempre se habla de esa forma, del pueblo de Dios, y cómo en este caso Sansón buscó de alguna manera vengar digamos, lo que se había hecho en contra del pueblo, no en contra de él como persona en particular. De hecho, la oración que hace Sansón antes de derribar las columnas del edificio donde estaban, exalta a Dios por ser justamente el Dios del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, tiene mucho que ver lo que dice Durkheim de este tipo de suicidio altruista. Y obviamente, en este marco de una sociedad cohesionada, el suicida se suicida no porque considere que tiene derecho a hacerlo, como lo diría Foucault, sino que lo hace justamente porque tiene la obligación de hacerlo. ¿Ya? No tiene el derecho a quitarse la vida, sino que tiene la obligación a inmolarse por esta sociedad que él está protegiendo, cuidando, representando. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este sentido, este tipo de suicidio, ¿ya?, altruista, es básicamente dentro de un estado en el que el yo, a propósito de lo que hablaba Jano delante, el yo, el self moderno, la persona, el individuo individualista, valga la redundancia, ya no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a la comunidad a la cual él está injerto o insertado, y es allí donde él comete un suicidio para, de alguna u otra forma, por un lado, él pasar a la historia. El ser humano siempre tiene esta tendencia a buscar una trascendencia, y por otro lado, cuidar o proteger aquello que en algún momento descuidó. ¿Ya? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos colocar el ejemplo de los pilotos kamikaze, ¿ya?, que es la misma lógica. El piloto kamikaze tenía la misma lógica. Fallaron en una misión, entonces ellos se autoinmolan para poder lograr el objetivo de la misión, pero al mismo tiempo tener un renombre y, por otro lado, defender finalmente los intereses por los cuales él se embarcó en esta misión suicida. ¿Ya? Entonces, los pilotos kamikaze también tendrían, o sería esta misma idea de suicidio altruista. Pero Sansón, ¿ya?, y este suicidio de Sansón, es harina de otro costal. Tendríamos que hacer un retiro entero sobre Sansón y Dalila para poder adentrarnos más allá. ¿Ya? ¿Cuál es mi idea con mencionar a Sansón? Sacarlo de la idea de suicidio por ansiedad, estrés, depresión, porque no es el caso. ¿Ya? No es el caso. Es un caso muy especial, y sí hay cosas muy complejas en la Biblia. ¿Ya? Hay cosas que requieren de un análisis más profundo, que requieren de mayor estudio. ¿Ya? Entonces, por esa razón quiero dejar a Sansón fuera de esto y quiero dedicarme a lo que también el nombre de la charla nos llama, nos convoca, que es la prevención. ¿Ya? En el caso de Sansón está el suicidio consumado, pero yo quiero hablar de la prevención del suicidio, o sea, lo que ocurre un poquitito antes. ¿Sí? Ahora, igual, hablando sobre los suicidios anteriores que mencionamos y que leímos en la Escritura, el suicidio de Saúl, por un lado, el de Abimelec, que también lo vimos allí, no sé si se dieron cuenta que eran muy parecidos. ¿Ya? Ambos piden a su escudero que los traspase con su espada. En el caso de Saúl, como su escudero tuvo temor, se suicida, y en el caso de Abimelec pide la muerte por sufrimiento.
Pero fíjense en un detalle, y ahí los voy a invitar de nuevo a que tengan sus Biblias en la mano, ¿ya? Porque en ambos casos la palabra nos habla de la presencia de un espíritu maligno de parte de Dios. En ambos casos, Saúl y Abimelec, ¿ya? Fíjense allí, vamos a Jueces, capítulo 9. Jueces, capítulo 9, verso 23, o versículo 23. 9:23 dice así: Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem. Y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelec. Y eso después nosotros vemos cómo fueron pérfidos con Abimelec. Lanzaron a una mujer una roca de molino en la cabeza, y hasta ahí fue la historia de Abimelec. Y vamos allí también a el primer libro de Samuel, de nuevo, en el capítulo 16, en el versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice: El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. De allí en adelante, Saúl, o fue el declinio del reinado de Saúl. El espíritu de Dios le es quitado, y un espíritu maligno enviado por Dios comenzó a atormentar a Saúl. Entonces acá nosotros podríamos, destacar esto. ¿Por qué? Porque el caso de Judas, que también lo mencionamos recién, sucede algo similar, ¿ya? Específicamente con Judas. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice: Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Vamos a leer el 4 también para entender el contexto mejor. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. ¿Sí? Hay una acción allí, ¿ya?, de un espíritu inmundo o de propio Satanás, que la Biblia lo menciona. Estábamos hablando inicialmente de que la Biblia menciona con mucha crudeza y relata con mucha honestidad las cosas que ocurrieron con estas personas, ¿sí? Ahora, al igual que los casos de Ahitofel y de Zimri, que fueron los otros dos que yo mencioné, el suicidio en estos casos, Saúl, Abimelec y Judas, ¿ya?, en el caso de ellos, es la consecuencia final del pecado de cada uno de ellos, ¿sí? Y de una u otra forma los espíritus que aparecen mencionados aquí simplemente vienen a corroborar lo que ya estaba ocurriendo en el corazón de ellos, ¿ya? No hay aquí bajo ninguna circunstancia podríamos usar estos textos como un pretexto para hablar de posesión demoníaca, por ejemplo. Simplemente es el resultado de lo que sus propios corazones albergaban durante todo ese tiempo. Yo les mencionaba allí que Ahitofel era un consejero tan malo, tan pésimo, que aconsejó a uno de los hijos de David, a acostarse de Salomón, a acostarse con las concubinas de su padre, lo cual estaba condenado en el libro de Levítico, ¿sí? Eso es muy interesante cómo este tipo de personajes están actuando desde el pecado individual de cada uno, y en este caso los espíritus malignos o Satanás, que es mencionado en el caso de Lucas, no tienen que ver con una posesión demoníaca, sino que con el potenciamiento, ya vamos a usar esa expresión, el potenciamiento del corazón perdido de estas personas, corazones pecadores de estas personas, que los llevaron a tomar determinaciones, ¿sí? La palabra de Dios nos manifiesta esa acción de Dios en otros casos, como por ejemplo Faraón. La palabra dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, ¿sí? El corazón de Faraón ya era duro, ¿ya? De hecho, ese Faraón que aparece mencionado en esa parte de la Escritura es distinto al Faraón que recibió a la familia de José en Egipto. De hecho, era esa, digamos, la investigación arqueológica ha
entregado esa información relevante para el estudio del libro de Éxodo, porque esa familia, bueno, eso está al final de Génesis, luego comienza el libro de Éxodo, a eso me refiero con el Éxodo, pero que había una familia de faraones que eran bastante gentiles, ¿ya? Pero que no eran egipcios. Y eso despertó en una familia egipcia la necesidad de volver a tomar el poder. Y cuando lo toman, la sucesión faraónica de esa familia egipcia que expulsó a los no egipcios que habían llegado a ser faraones, también después quiso expulsar al pueblo de Israel, por el mismo temor. De hecho, lo dice el texto claramente, son muchos y van a terminar dominándonos. Así es que sométanlos a trabajo forzoso y ojalá mátenlos a todos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Dios simplemente, a través de esto, potencia lo que ocurre en el corazón humano, en la perdición del corazón humano. No nos olvidemos de que estamos hablando de que estamos en un mundo caído, ¿ya? Estamos en un mundo caído y, como dice la Escritura, todo tipo de acción y pensamiento del hombre siempre está conducido hacia el mal. No hay nada bueno en el ser humano, es lo que dice la Escritura. Siempre estamos queriendo hacer lo malo. Entonces, cuando aparecen este tipo de situaciones en la Escritura, ciertamente nos muestra la consecuencia final de algo que ya estaba ocurriendo en cada individuo, ¿ya? Y en los que yo mencioné acá. Saúl, Abimelech, Agitofel, Simri, Judas, entre otros. Hay algunos otros casos también que están en la Escritura, pero solamente me voy a referir a esto. Y hay un caso contrario, bien interesante, que es el caso de Job, ¿ya? Que Job también Dios permite el hostigamiento de Satanás hacia Job, pero Job, en vez de hacer lo que hicieron los demás, él busca desesperadamente a Dios, sin dejar de lado las dudas, la angustia y la sensación de abandono que tiene Job de parte del Señor. Pero en su corazón no pecó en contra de Dios, ¿ya? Fíjense la diferencia de alguien que busca a Dios y alguien que simplemente busca satisfacer los deseos de su corazón. ¿Se dan cuenta cómo el espíritu o Satanás es prácticamente irrelevante? Porque solamente potencia lo que ya está en el corazón humano. Y eso es lo que la palabra nos muestra en esto. Pero, así como la Biblia nos relata con crudeza del suicidio de estos personajes, también la Escritura nos relata hermosos y preciosos casos de prevención del suicidio. Y eso es lo que los quería invitar a ver. Estos son personajes que en un momento de profunda angustia, en un momento de dolor, de desesperación, ellos desearon la muerte o desearon no haber nacido. ¿Ya? Si tú eres como yo, probablemente has pasado por esa misma sensación, ¿ya? Querer morirte o pensar en por qué nací. ¿Ya? ¿Por qué nací? En distintos momentos de nuestra vida puede manifestarse una sensación como esta. Pero, esto es muy interesante, pero la obra de Dios con estas personas, a diferencia de los casos que mencionamos en donde Dios envía un espíritu y los hombres terminan haciendo lo que sus corazones ya habían pensado hacer, terminan quitándose la vida, en estos otros casos que voy a mencionar, Dios hace todo lo contrario. Restaura, cuida, ampara a personas que también quisieron quitarse la vida, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, de Moisés, como es el caso de Elías, el caso de Job, Jeremías, Rebeca, David, Jonás, y así tantos más. La Biblia está llena de relatos de prevención del suicidio. Y es muy interesante porque tenemos súper poca literatura sobre prevención del suicidio, ¿ya? Y no es solamente un tema de que si se tradujo o no se tradujo. Aquí tirón de oreja también para los teólogos latinoamericanos que hemos abrazado solamente una parte de la teología y hemos dejado la teología práctica, en estos casos, un poco de lado, ¿ya? Un poco de lado. Algunos se han atrevido, pero es muy interesante tal vez que nosotros podamos adentrarnos en esto, ¿ya? No vamos a abordar todos los casos que mencioné, ¿sí? Porque, por ejemplo, el de Rebeca es una forma de manipulación con el suicidio para poder poner presión sobre su marido, ¿ah?
le dice, preferiría la muerte antes de ver a mi hijo casado con una mujer que no es parte del pueblo de Dios. Y ahí entonces el marido comienza y le dice a su hijo, mira, ándate a la casa de tu tío y allá anda a buscar mujer y todo lo demás. ¿Ya? Entonces no nos vamos a poder detener porque de verdad que son bastantes. Solamente me quiero dedicar a algunos de ellos. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver esto? ¿Ya? Yo tengo acá 5 puntos para poder abordar este tema. ¿Ya? Los que quieran anotar allí, lo primero de lo que me voy a referir es a definición y datos de suicidio. ¿Ya? Son importantes partir desde una base en común. Entonces vamos a ver una definición o algunas definiciones en general sobre este asunto. Datos de suicidio. El segundo punto sería el problema del suicidio en la iglesia. ¿Ya? El problema del suicidio en la iglesia. 3, ejemplos de pensamiento suicida en la Biblia. Ejemplo de pensamiento suicida en la Biblia. 4, cuidado y amparo divino en el pensamiento suicida. Cuidado y amparo divino en el pensamiento suicida. Y número 5, conclusiones prácticas. ¿Ya? O sea, vamos a llevar esta cuestión a la teología práctica. Es verdad que durante la pandemia hubo una baja bastante importante de suicidios. Eso es un dato que a mí me llamó mucho la atención. Uno podría haber pensado lo contrario, ¿ya? Pero hubo una baja de suicidios. Y hay una publicación de la Universidad de Oxford donde dice que, yo después les voy a mandar esto, yo lo tengo escrito acá como un paper, de ahí viene la idea de las lectures de Labrie, que son lecturas de papers. Ojo, no son papers 100% académicos, yo no estoy citando en APA acá, olvídense que voy a estar citando en APA, solamente les voy a entregar el PDF para que lo puedan después leer, cotejar, buscar, leer y profundizar. Pero este estudio de la Universidad de Oxford dice que efectivamente hubo una baja en los suicidios en ese periodo y que esto se debería a que las tasas de suicidio tienden a disminuir en el marco de crisis a gran escala. O sea, es un fenómeno que ha ocurrido antes. Una crisis a gran escala y las tasas de suicidio bajan. ¿Por qué? Fíjense lo interesante de esto, ¿ya? Y tomen nota de esto acá. Producto de la experiencia compartida de la crisis. Estamos todos en la misma, ese es un poco el tema. ¿Ya? Estamos todos sufriendo. ¿Sí? Y el hecho de que exista aquí una experiencia compartida de crisis, eso justamente podría conducir a las personas a apoyarse mutuamente. Tomen nota también de eso, porque es fundamental. ¿Ya? La gente viviendo juntas en crisis se ayudarían de manera sistemática mejor que en momentos cuando no hay crisis. ¿Ya? Hay un estudio muy similar, no lo tengo acá, pero me lo recordé escribiendo esto, del surgimiento de las ollas comunes. Es en momentos de crisis. ¿Ya? Entonces, en momentos de crisis, las personas actúan de una manera mucho más comunitaria. ¿Ya? Y eso también es súper, súper importante. Ahora fíjense, personas se apoyan mutuamente y sigo leyendo acá los resultados de este informe de la Universidad de Oxford. Dice que ese apoyarse mutuamente fortalece los vínculos sociales. ¿Ya? Se genera lo que diría un autor llamado Roel Kuiper, se genera capital moral. ¿Ya? Así como existe el capital económico, existe un capital moral y ese capital moral se construye en base a ¿qué cosa? A justamente el fortalecimiento de vínculos sociales por opción, no por imposición. ¿Ya? Es uno de los asuntos que nos gustaría hablar como amigos de Labrie, el capital moral, cómo nosotros podemos pensar como iglesia en el bien común. ¿Ya? Y cuando hablamos de bien común, hablamos de bien común. No hablamos del beneficio para la iglesia, hablamos del bien común. ¿Ya? Pero eso es cosas que ya estamos leyendo para el otro año tal vez. ¿Ya? Ah, tú vas a hablar de eso. Mira, qué bendición. Sí, tienes toda la razón. En octubre, en el mes de octubre, a mediados de octubre, estén ahí atentos a las redes sociales de Amigos de Labrie,
Jano va a hacer una lectura del libro Capital Moral, de Roel Kuiper, para introducir justamente el pensamiento de este filósofo, historiador, que fue senador de Holanda. Él es un teólogo reformado holandés que vivo, tuve la oportunidad de estar con él en Brasil cuando fue lanzado el libro al portugués. Un tipo fascinante para conversar, ¿ya? Y que logra entender muy bien los fenómenos sociales, ¿ya? Me llamó mucho la atención y estamos necesitando a alguien que traduzca del holandés al español para traducir su libro, ¿ya? Roel, R-O-E-L, K-U-I-P-E-R, Kuiper. Roel Kuiper. No tengo idea si se pronunciará así. Probablemente no, ¿sí? Una cosa así, ¿ya? Porque es holandés, ¿ya? De hecho, el nombre de él es Roelof, ¿ya? Si lo tradujera, o sea, si lo escribiéramos como se pronuncia, sería Roelof. Bien, sigo con esto de acá, entonces, vínculos sociales. Sin embargo, dice este estudio, es muy necesario que se pueda hablar de esto a nivel general social. Eso es lo que plantea un poco este informe de la Universidad de Oxford. Y a mí me llamó la atención justamente por lo mismo, ¿ya? Por el hecho de que es necesario que nosotros hablemos de este tema, ya que en Chile las tasas de suicidio van en aumento nuevamente. Chile había tenido una baja importante en las tasas de suicidio, pasó en el periodo anterior a la pandemia, ¿ya? Hasta 2 años antes de la pandemia, o sea, el año 2018, Chile tuvo una baja, bajó de los 2 dígitos anuales de suicidio. Chile estaba entre el 10 y el 12 y en su tasa de suicidio y llegó a números de un solo dígito, 9, ¿ya? De 9 suicidios por cada 100.000 personas, ¿sí? Chile estaba entre 10 y 12 personas por cada 100.000, ¿ya? Esas eran las estadísticas. Pero desde la pandemia, en la pandemia hubo un estancamiento, pero ya levantado el año 2021, las primeras restricciones de la pandemia volvieron los suicidios. Entonces eso me llamó la atención y Chile hoy día está en 10,3 personas por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Fue súper rápido de nuevo hacia arriba, ¿ya? Y estos temas estadísticos son necesarios conocerlos, saberlos, porque nosotros somos, la iglesia es parte de la sociedad y tenemos una sociedad que está adoleciendo y que por causa de ese dolor se está suicidando, llegando a números del 10,3 y probablemente cerremos el 2023 porque estamos empezando el periodo de mayores suicidios, que es agosto y septiembre, ¿ya? Entonces es altamente probable que volvamos a 11 y fracción, tal vez 12 suicidios por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Por eso debiese preocuparnos como iglesia, por eso debiese preocuparnos como hijos de Dios, porque es una triste, triste estadística, y ciertamente como agentes de vida, que cada uno de nosotros somos, porque adoramos al Dios de la vida, necesitamos entonces tener herramientas para poder enfrentar esto, ¿ya? Veamos acá algunas definiciones. Cuando nosotros pensamos en comportamiento suicida, el espectro es bastante amplio, ¿ya? Y de hecho, las asociaciones psiquiátricas y psicológicas tampoco están de acuerdo en todas esas cosas, ¿sí? Por lo tanto, es una situación compleja de abordar porque no podemos tomar una sola definición, ¿ya? Pero yo quería mencionar 3 comportamientos dentro de este espectro, del espectro suicida o del espectro de comportamiento suicida. Primero, el pensamiento suicida, que podríamos determinarlo como el principio de todo, el pensamiento suicida. Segundo, el intento suicida. Y tercero, el suicidio consumado, ¿ya? Voy a hablar de esas 3 cosas. Pensamiento suicida, intento suicida y suicidio consumado. Pero vamos un poquitito antes. ¿Qué es el suicidio? ¿Ya? Alguien podría decir, qué pregunta más tonta, ¿ya? Pero en esto tampoco están totalmente de acuerdo las asociaciones de psicólogos y de psiquiatras, ¿sí? Pero yo quiero tomar acá una definición que encontré y que se repetía en varios lugares, por eso la abordé, de la Asociación Americana de Psiquiatría,
¿sí?, de los Estados Unidos. Ellos definen suicidio como el acto de quitarse deliberadamente la vida. En ese orden, el acto de quitarse deliberadamente la vida. Una persona que se suicida posee la intención de morir y causa su propia muerte. A eso me voy a referir cuando hable de suicidio, ¿sí? Pensamiento suicida, como les dije, intento suicida y suicidio consumado. Entonces es la persona que deliberadamente se quita la vida, por lo tanto hay una planificación, hay una estructuración de encontrar momentos, espacios, lugares, en fin, hay una idea ahí muy bien organizada. Siendo así, para que una muerte sea calificada o clasificada como suicidio, debe existir pruebas de intencionalidad de quitarse la vida. ¿Ya? Por esa razón, por ejemplo, en algunos casos no se puede hablar de suicidio cuando, por ejemplo, encontramos a una persona, no sé si ustedes se acuerdan del caso de Chris Cornell, ¿sí? Yo igual lo echo de menos. El caso de Chris Cornell es un caso complejo, porque a diferencia de otro rockero de su mismo periodo, ¿cierto? Brennan, el vocalista de Linkin Park, ¿ya? Chester, ya. Él había tenido situaciones de intento de suicidio. Entonces, cuando lo encontraron muerto, dijeron, se suicidó. Pues, tiene la lógica que está aplicada acá. Pero el caso de Cornell no. Si bien es cierto, lo encontraron con sobredosis de medicamentos y todo, como para matarse, pero él no había tenido previamente intenciones suicidas. Y eso es lo que generó mayor confusión y dudas y conspiraciones y un montón de otras cosas, ¿ya? Entonces, fíjense, para que una muerte sea clasificada como suicidio tiene que existir pruebas de la intencionalidad de quitarse la vida. De otra forma, se habla de quitarse la vida, se quitó la vida, ¿sí?, pero no se habla de suicidio, porque falta ese eslabón importante en la ecuación. Yo sé que es complejo y probablemente podemos no estar de acuerdo acá con definición más, definición menos, pero es muy interesante porque eso nos ayuda a entender por qué razón hablamos de suicidio consumado, hablamos de intento suicida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intento suicida sería cuando la persona intenta quitarse la vida y en la intención falla, no logra hacerlo, ¿sí? Y no podemos obviar esta situación porque quien falla generalmente lo va a intentar de nuevo, ¿ya? Por esa razón es importante estar atentos a este tipo de situaciones. Las autolesiones también son un indicador, pero ya me voy a referir a eso un poquitito más adelante. Y por último, tenemos nosotros aquello que es denominado como pensamiento suicida, ¿ya? Fui desde la consecuencia extrema hasta el origen de la consecuencia extrema. Pensamiento suicida. Y dentro de este grupo del pensamiento suicida están los que piensan en quitarse la vida y están otros que planifican con la intención real de quitarse la vida. O sea, puede ser una persona que simplemente tiene el pensamiento suicida, pero también están los otros que articulan. ¿Se acuerdan de Ahitofel? Que frente a la situación deliberadamente tomó su burro, se fue a su casa, dejó su casa en orden y se ahorcó. ¿Ya? Ahí nosotros vemos a un pensamiento que planifica, pero que llega al acto consumado del suicidio, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de Jonás, que Jonás siente remordimiento. Es muy interesante que la Biblia habla de que sintió remordimiento, ¿ya? No arrepentimiento. Es muy clave la palabra que usa el evangelista para referirse a lo que pasó con Judas, porque dice que sintiendo un gran remordimiento, devolvió el dinero, pero ya no había vuelta atrás. Y en un acto de desesperación se quitó la vida, se ahorcó y murió. Entonces, fíjense, no siempre va a ser fácil para estos análisis el poder distinguir en los casos concretos de cosas más cercanas, de gente que se ha suicidado en nuestro entorno, si una persona está en una o en otra fase del pensamiento suicida. Por eso es importante estar atentos
a las señales que se están dando por parte del suicida. Hay una idea bastante rechazada por la gente del área de la salud mental, que la gente dice que el suicida jamás te va a decir que se va a matar. ¿Ya? Eso la verdad es una falacia, porque más del 90% de la gente que se ha quitado la vida lo ha dicho. ¿Ya? Lo ha dicho. Si bien es cierto, Robin Williams no le dijo a nadie y se mató, pero cuando ya se logra comenzar a leer cosas que él dijo, conversó, habló, entrevistas, los psicólogos se dieron cuenta que efectivamente le estaba dando señales por todos lados. Pero nadie, digámoslo de una manera tal vez burda, pero nadie quiso sentarse con él a conversar sobre este tema. Era más importante las películas que estaba grabando, era más importante las cosas en las cuales estaba involucrado, pero no lo que estaba pasando justamente con él. Entonces, como no podemos nosotros ver cuál es el momento en el que esta persona está, lo recomendable para nosotros es que podamos pensar que ambos casos, tanto el pensamiento suicida como el que idea su propia muerte, son potenciales ejecutores de suicidio. Ahí no podemos nosotros diferenciar, no, es que está en esta etapa, no es que está en esta otra etapa. Nos empantanaríamos en algo que no tiene por qué empantanarnos, sino que debiésemos generar una acción concreta y directa frente a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo comienza con la ideación suicida, con estas ideas, estos pensamientos suicidas, que básicamente es un marcador de vulnerabilidad de la persona, ¿sí? Y que esto puede desencadenar en intento o intentos de suicidio, que va a terminar lamentablemente con el suicidio si no se pone un alto anticipadamente, si no se previene el suicidio, que es justamente el tema del que yo estoy hablando. Entonces, en este sentido, la ideación suicida son todo tipo de pensamiento acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación de método. Ahí nosotros podríamos hacer una diferenciación, ¿sí? Es la persona que regularmente está diciendo: yo debería morir, yo no debería existir, mejor sería que yo no esté. Los niños que pasan de la etapa de infancia a adolescencia, cuando no tienen una buena relación con su familia, pasan por periodos profundos de este tipo de ideación suicida. ¿Ya? ¿Por qué nací? Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Y hay una ideación suicida en ellos, y hay que atenderla, porque los porcentajes de suicidio infanto-juvenil también son altísimos. ¿Ya? No tengo los datos acá, pero si ustedes los buscan van a encontrar los números, y los números son escalofriantes. ¿Ya? Son escalofriantes los números de suicidio infanto-juvenil. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos lo que podríamos denominar como la amenaza suicida, ¿ya? Y esta amenaza suicida se considera como la expresión verbal: quiero morir, no quiero existir, ¿por qué nací? En fin, que manifiesta la posibilidad de una conducta suicida en un futuro próximo, y por eso es importante alertarnos y poder ejecutar algún plan de acción, que probablemente hoy día no lo tenemos, si alguna persona viene a nosotros y nos dice: ¿sabéis qué? Me quiero morir. ¿Ya? Peor aún si es un creyente, si es un hermano en Cristo. ¿Ya? Me quiero morir. Fíjense que la estadística general del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, los intentos de suicidio en Chile son 4 veces más altos en las mujeres que en los hombres. Ahí hay otro dato importante. El intento de suicidio en Chile es 4 veces más alto en mujeres que en hombres, pero el número de hombres que logra el objetivo de matarse es 4 veces mayor al de las mujeres. ¿Ya? O sea, la intención suicida es más alta en la mujer, pero el suicidio consumado es más alto en el hombre, en la misma proporción, 4 veces más. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con los amigos que en algún momento manifiestan querer la muerte, porque es más probable que efectivamente logren su objetivo en base a la estadística. ¿Ya? En base a la estadística. No que tengamos que no considerar a las mujeres, porque el intento suicida lo va a seguir haciendo hasta que lo logre. ¿Ya? El tema, y aquí hay un asunto muy importante,
es que las mujeres son más comunitarias que los hombres. La mujer siempre va a tener una amiga que le va a decir, ya, pero no pensís en eso, hagamos esto, aquí, allá, salgamos, compremos, vamos, y al final la termina encajando en un psicólogo. ¿Ya? Las mujeres tienen esa cuestión más comunitaria, ¿sí? La sororidad que le dicen, ¿ya? Pero la correcta sororidad, ¿ya? Que es el preocuparse por una congénero, ¿sí? Ahora, las personas con depresión, particularmente, que eso es otro asunto dentro del espectro suicida, las personas con depresión merecen ciertamente una atención especial, porque el número de depresivos que terminan con sus vidas sí es alto, ¿ya? Pero no siempre es una condición, ¿ok? Porque hay gente que tiene depresión y no tiene ni pensamiento suicida, pero están profundamente deprimidos y no pueden salir de ese estado de depresión, ¿ya? Pero además de la depresión existen otras alarmas a considerar para evitar un futuro intento de suicidio, las que incluyen, ojo aquí, ansiedad, incluye el abuso de alcohol, incluye el aislamiento, incluye la soledad e incluye el uso de drogas blandas, ¿ya? Ese es otro dato muy, muy, muy importante, porque las personas que consumen mayor tasas de alcohol, drogas blandas, se aíslan y todas estas cosas que mencioné acá, son indicadores de que efectivamente algo no está funcionando bien y que esa persona o está pasando por un pensamiento suicida o ya está planificando su suicidio. Voy a hablar un poquito más adelante sobre algunas luces rojas que deberíamos nosotros ver en comportamientos de las personas que nos rodean para poder ciertamente colaborar con esto. Entonces acá también nosotros tenemos otros detalles. Como les dije delante, al principio, es súper amplio todo este tema, ¿ya? Pero, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, la esquizofrenia, bipolaridad, todos esos son factores a considerar. Pero insisto de nuevo, una persona con esquizofrenia o con bipolaridad no necesariamente va a llegar al acto consumado de suicidio. Puede tener pensamientos suicidas, ¿ya? Y es allí entonces donde yo quiero invitarlos a pensar. Prevención, ¿ya? Mi tema no es por qué la gente se suicida, qué es lo que pasa a nivel de corteza cerebral. No es mi área. Mi área es humana teológica, ¿ya? Y la Biblia sí me habla mucho de prevención, ¿sí? De prevención del suicidio, y es eso lo que yo estoy hablando, ¿sí? Ahora, ante todas estas cosas, la ayuda médica psiquiátrica es fundamental. Y debemos ver a la psiquiatría, a la buena psiquiatría. Paso el dato, no voy a recibir ningún tipo de pago a cambio, pero el doctor Sobarzo es el mejor psiquiatra de Chile y es cristiano. Es caro. Pero si una comunidad de iglesia ve que un miembro está pasando por problemas psiquiátricos, la iglesia debería pagar a ese médico. Lo digo como pastor de una iglesia. O sea, descuéntenme el sueldo a mí, pero llevemos a esa persona al psiquiatra, ¿ya? Y Sobarzo es, si no es el mejor, está a codazos con el mejor, pero está allí, ¿ya? Anótenlo por allí, no tengo el número, si no también lo daría, ¿ya? Va a aparecer aquí en pantalla, sí, no, mentira. Vamos ahora con la segunda parte, ¿ya? Sí. Ella lo tiene, ahí está. Se gana entonces ella la comisión de la mención. Bien, vamos entonces, fíjense, vamos a revisar nuestro itinerario, ¿sí? Primero hablamos sobre definición y datos de suicidio, pasado. Problema de suicidio en la iglesia, es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Primer punto ya lo vimos, datos, interés y todo lo demás, está ahí. Ahora vamos a ver el tema del problema del suicidio en o dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el tema del suicidio dentro de la iglesia sigue siendo una especie de tabú, ¿sí? Infelizmente, no hay datos específicos sobre las tasas de suicidio dentro de la iglesia, aquí en Chile, ¿ya? Pero sí sabemos que es real y de que han ocurrido casos de suicidio dentro de la iglesia, que en el imaginario colectivo debiese ser el lugar en donde la gente no se suicida, ¿ya?
Ese es nuestro imaginario, pero no es así. Y la Biblia nos dice que no es así. Por eso yo tomé a estos personajes que voy a mostrarles en un rato más para poder justamente entender cómo es que estamos viviendo en un maldito mundo caído. Y lo digo con todas sus palabras, porque fue maldecido por Dios mismo después de la caída. Con la promesa de redención, ¿sí? Con la promesa de redención. Pero estamos viviendo en la maldición de un mundo caído. Aún. Con luces de la redención plena y de la nueva creación prometida por Dios. Todos los milagros de Jesús son luces del mundo venidero. Un mundo donde no habrá llanto ni dolor. ¿Sí? Así que nuestra esperanza escatológica también está allí presente. Ahora, sin embargo, a pesar de que no tengamos datos concretos sobre esto, siempre son alarmantes las noticias de líderes o pastores que se suicidan. Yo ayer les decía que para mí fue impactante durante la pandemia porque hubo un periodo de un mes y medio en que todas las semanas se suicidaba un pastor. Solamente en Brasil, de los pastores cercanos que yo conocí, supimos de 6 casos de pastores que se suicidaron. Y no estamos hablando del pastor Rocha, ¿sí? Estamos hablando de pastores que uno los ve como hombres piadosos, como hombres que luchaban constantemente por la predicación del Evangelio, cristocéntrico, bibliocéntrico. Entonces uno se queda preguntando qué pasó aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia? Ahora fíjense, ¿por qué yo voy a hablar aquí de los líderes? Porque la Biblia también me muestra a través de los líderes algo que ciertamente ocurría en el resto del pueblo de Israel. ¿Ya? A final de cuentas, la Biblia está escrita en un formato pactual. Entonces, los liderazgos, por ser representantes del pacto en alguna u otra área de la vida, ellos son mencionados, pero eso no quiere decir que dentro del pueblo de Israel no hubo gente que se quiso morir. ¿Ya? Lo mismo en la iglesia, ¿sí? No es porque los líderes sean más bacanes, al contrario, deberían ser todo lo contrario, deberían ser los más humildes. Pero eso es un indicador de que dentro de la iglesia pasan estas cosas. Y el suicidio también ocurre dentro de la iglesia. No es que los feligreses no se suiciden, ¿sí? Pero lo de los líderes nos debería llevar a la reflexión activa sobre este asunto, porque al final de cuentas ellos vendrían a ser el eslabón, o tendrían que ser el eslabón más fuerte de la cadena. O sea, si se corta ese eslabón, el resto se cae. ¿Ya? Y no estoy hablando acá solamente de pastores. Hay iglesias como, por nuestros hermanos presbiterianos que están hoy día con nosotros, funcionan con presbíteros, que son pastores, o deberían serlo, de la iglesia, que ciertamente si uno de ellos se suicida, generaría un problema en toda la iglesia. No solamente en el pastor titular de la iglesia, ¿ya? Administrativamente el pastor titular. Entonces fíjense, los números dentro de la iglesia no van a ser mejores porque no hablemos de los feligreses en sí mismos. Por eso me voy a referir solamente al tema de los líderes, porque al final de cuentas, como decía, un líder, un pastor, nos muestra, digamos, lo podemos tomar incluso como muestra de casos, ¿ya? Para poder entender este asunto. Ahora, un pastor que se suicida, nosotros no podemos simplemente meterlos en un saco como impostores de la fe. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Es fácil criticar inmediatamente o hablar mal y decir, probablemente nunca fue creyente. ¿Sí? Porque en los casos que yo les mencioné, al menos en Brasil, fueron pastores que siempre dieron mucho fruto. Por eso fue aún más terrible el suicidio de estas personas. Si ustedes buscan ahí el nombre de Jarrid, Jarrid Wilson, Jarrid Wilson, que no es Steven Wilson, no es nada del video que nos mostró el Jana. Jarrid Wilson era un tipo de persona que ayudaba a otros con problemas de salud mental y se suicidó. Era un pastor activo en esa área y se quitó la vida. Y el otro caso similar es el del pastor Andrew Stocklein. No lo voy a deletrear, les voy a mandar después el documento, ¿ya? Pero lo interesante de Andrew
y su apellido, es el hecho de que él tenía o es reconocido, de hecho era o escribió en más de alguna oportunidad en Coalición por el Evangelio. Y nosotros sabemos que para poder publicar algo en Coalición por el Evangelio tú tienes que tener una fe y una teología sólida. No es cualquiera el que escribe en Coalición por el Evangelio. Lo más terrible que leí estos días fue el testimonio de su esposa, que ella quiso publicarlo en Coalición por el Evangelio como una forma también de poder despejar las dudas respecto a su esposo. Porque aparte de cargar con el luto, tuvo que cargar con el luto de la gente que habló mal de su esposo. Para ella, su esposo ha muerto un montón de veces. Y eso también habla de la poca empatía y de la poca misericordia que tenemos. Pésima misericordia. ¿Ya? Y es interesante porque la Biblia nos habla a nosotros que tenemos que ser agentes de misericordia. ¿Ya? Por eso es necesario que hablemos de esto. ¿Cómo podemos entender estos fenómenos desde la perspectiva de la Iglesia? Entonces, después de bastante reflexión sobre este asunto, como les digo, esto lo vengo arrastrando desde el año 2020, que ha estado dando vueltas. No es que haya leído todos los días desde el 2020 hasta ahora, pero ha estado dando vueltas en mi cabeza, y cuando definimos el retiro de este año, yo dije, bueno, este es el momento para poder bajar todas esas informaciones a un solo documento y poder compartirlo con ustedes. Entonces, después de mucha reflexión y de muchas lecturas de casos de este tipo, así también como los casos de intento de suicidio en la Biblia, ¿ya? Ahí yo me metí harto en los textos, los traté de analizar en la mayor profundidad posible dentro de los tiempos que también tenía. Quiero mencionar algunas realidades que pueden ayudar a la comprensión del fenómeno del suicidio dentro de los hijos de Dios, ¿sí? Lo primero que quiero citar es todo tipo de trastorno mental o enfermedad mental o afección mental, o pongan el nombre que quieran, ¿ya? Pero es cuando nuestra mente no está funcionando bien, ¿sí? A algunos no les gusta hablar de enfermedad mental para hablar de la depresión, de la ansiedad, ¿ya? Hay un grupo de psicólogos cristianos que se cierran la idea de que no puede ser considerado como una enfermedad mental. Entonces, por eso digo, pónganle el nombre que quiera, pero de que está afectada la mente, está afectada la mente. Y es una de las razones por las cuales estas personas se quitan la vida, porque sus mentes no están funcionando bien, ¿sí? Y en la mayoría de los casos de suicidio entre líderes y pastores, había antecedentes de tratamiento por depresión y ansiedad. Hermanos queridos, amigos queridos, la pandemia trajo una segunda pandemia, que es la de las enfermedades mentales. Y hoy en día no hay denominación en Chile que no tenga pastores en el psiquiatra. Cuiden a sus pastores. Denles descanso. Protéjanlos. Permítanles tiempos de hacer nada. No les cobren moralmente que no están haciendo nada, porque ellos también necesitan descansar, ¿sí? En algún minuto pensamos que este retiro fuera para líderes y pastores, pero dijimos, igual sería tirarnos muy arriba, si al final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros? Somos nada, ¿cachai? Tenemos una buena idea, es como lo único que tenemos, ¿ya? Pero seguimos el espíritu está Esther por ahí, ¿o no? ¿No? ¿Sí? El loco del Estadio Nacional, Carlos Dittborn, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de Carlos Dittborn? Hay una calle con su nombre incluso, ¿sí? Carlos Dittborn dijo, no tenemos nada, pero lo queremos todo. ¿Ya? Es un poco lo que podría identificarnos como amigos de la Biblia hoy día. Pero eso es otra cosa. Volvamos entonces a los trastornos mentales, ¿ya? Todo lo que se sabe científicamente sobre la mente es insuficiente, porque no hay cómo estudiarla. No estamos hablando de estudiar el cerebro, ¿ya? Estamos tratando de estudiar la mente, ¿sí? ¿Y qué es la mente? No la podemos someter a ningún tipo de instrumento. ¿Qué instrumento tenemos? Podemos generar ciertas herramientas para conocer la mente, pero no la podemos conocer en profundidad. De hecho, no es en vano el dicho que dice que nunca dejamos de conocer a las personas. Porque de repente te salen con unas cuestiones que tú quedas, ¿qué le pasó? La mente funcionando. No tenemos cómo estudiar la mente. Y bíblicamente, nosotros sí tenemos algunos datos que es importante que los podamos mantener en nuestra mente mientras seguimos este recorrido que los estoy invitando. Bíblicamente fuimos creados con una parte material y una parte inmaterial. Yo no voy a hablar acá ni de dicotomía ni de tricotomía porque no es mi tema,
¿ya? No estoy hablando de antropología bíblica. Pero sí la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios nos creó del polvo de la tierra y sopló en nosotros aliento de vida. Y después de eso el ser humano fue un ser viviente. Antes de eso éramos barro y antes de eso éramos espíritu de Dios. Solo somos compuestos de una parte material y una parte inmaterial. ¿Cómo está compuesta esa parte material? Ahí están los órganos, pueden meterse en una máquina de rayos X, hacerse un escáner, en fin, lo van a poder ver, ¿ya? Lo que externamente no se ve. Pero la parte inmaterial es sumamente difícil poder entenderla. Porque esa parte inmaterial que Dios nos dio también fue trastocada por el pecado. ¿Ya? Nuestra mente no funciona bien, nuestras emociones no funcionan bien. Y nuestra mente en términos de recuerdos tampoco. O sea, fíjense cómo es complejo este tema. Pero la Biblia ya nos da algunas luces. ¿Cuál es una de las luces que nos da la Biblia? Que Dios nos creó con el objeto de poder disfrutar de Él y glorificarlo para siempre. A ver, los presbiterianos, ¿quién dice eso? El fin último del hombre es... La pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster. Gracias por la corrección. Se nota que está estudiando en el seminario, ¿eh? Ahí está la clave. Ahora, la caída produjo, sí, de que el ser humano completo, ¿sí?, la parte inmaterial y la parte material del ser humano, manifieste las evidencias de esta caída. Nos enfermamos mentalmente y también físicamente. Ahí están los resultados de la caída en el ser humano completo. Así nuestro cerebro adolece de sus propias afecciones que llevan a la persona a no poder funcionar de la manera en que Dios lo creó. Fue distorsionada la forma en que Dios nos creó para poder actuar. Y esto es tan terrible que aún medicado, un hijo de Dios con algún trastorno en su mente pasa por etapas en las cuales actúa fuera de su sano juicio. ¿Ya? Esa es la realidad. ¿Sí? Ahora, no es esto una explicación que nosotros podamos aceptar como absoluta cuando una persona se suicida. No, es que el problema es este, y cerramos el punto. No, porque tampoco se trata de una muerte por un cáncer o alguna otra enfermedad, donde nosotros tenemos otras herramientas para poder incluso encontrar consuelo en la muerte de una persona afectada por el cáncer. ¿Ya? No estoy diciendo acá que el luto sea mayor o menor. Estoy diciendo que tenemos más herramientas para poder comprender una muerte por un cáncer que una muerte por un suicidio. Sobre todo, estamos hablando dentro de lo que estoy planteando aquí dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia estoy hablando en ese contexto, ¿sí? Lo segundo, el pecado. Ciertamente el pecado es parte también de esta ecuación. Varios de los casos bíblicos de suicidio mencionados al comienzo, como el caso de Saúl, Absalón y los demás, tenían que ver con la evidencia del pecado personal de cada uno de ellos. Por eso yo les voy a entregar el documento para que lean la historia completa, ¿ya? Y puedan entender, porque es súper clara la Biblia donde dice que comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y de ahí en adelante todo mal, ¿ya? Entonces el pecado es parte también de esto. De hecho, el propio suicidio no deja de ser una violación al sexto mandamiento. ¿Cuál sería? No matarás, ¿cierto? Porque es un automatarse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no deja de ser una violación al sexto mandamiento y a su vez el daño que inflige también al prójimo. El suicida no se despide de este mundo gratuitamente. Afecta a una familia, esposa, comunidad de fe, en fin, son muchas las personas que se afectan con esto. Entonces, fíjense, más aún un pastor o un líder que se suicida no solamente abandona este mundo, sino que abandona su familia, abandona su iglesia, abandona su llamado. ¿Sí? Hay una cantidad de cosas que son afectadas por el pecado de quitarse la vida. ¿Ya? Y en ese momento de penumbras, si nosotros quisiéramos hilar más fino, en ese momento de penumbras, imposible, Jano, dame 15, por favor, gracias. En ese momento de penumbras, en medio del valle de sombra de muerte, ese pastor o líder no confió en Dios, lo cual es un acto de pecado. La palabra dice que aquel que no confía en Dios, peca en contra de Dios. ¿Sí? Y por esa razón entonces intentó poner fin a su sufrimiento por sus propios medios. Y no entregó sus sufrimientos a aquel que lo podía defender de todo su sufrimiento. Y que le ofrece una vida
abundante, próspera, en fin, que es Dios. Lo tercero, las circunstancias. Efectivamente, sí hay circunstancias difíciles que desempeñan un papel importante en los casos de suicidio entre los pastores y líderes de la iglesia. Muchos de ellos han trabajado arduamente, evangelizando, predicando, discipulando, administrando la iglesia, practicando la hospitalidad, y aún así sus iglesias no crecen, por ejemplo. ¿Ya? Esas situaciones, esa circunstancia, los ha llevado a asumir, por ejemplo, una biocupación, dedicarse a 2 pegas, a 3 pegas, a 4 trabajos, para poder llevar el sustento a su familia, lo que genera o aumenta la tensión emocional en la persona. ¿Sí? Y como la iglesia no crece, sufre de la crítica de su entorno, de la familia, de la sociedad que es despiadada, de la iglesia, de los líderes de otras iglesias, que son igualmente despiadados para con él. Sus pares muchas veces juegan en contra de él, levantan falso testimonio de insubordinación, de tosudez, de malas prácticas, y en esas circunstancias se encuentran muchos de estos pastores que se quitan la vida. ¿Ya? Vayan ahí conmigo al Salmo 69, versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Tal vez están ahí esos pastores, ¿ya? Entrampados en situaciones profundas de dolor, de angustia, y tampoco es la excusa o la explicación última, porque también nosotros sabemos de personas que han pasado por cosas peores y no se han quitado la vida. O sea, volvemos al mismo punto, es súper complejo hablar de esto. Y no podemos no hablar de Satanás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos ignorar del hecho de que nuestro adversario, el diablo, como dice ahí en 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces nosotros estamos en un campo de batalla no solamente contra las personas, sino que, como leíamos delante en la mesa, contra principados y potestades, huestes, poderes de este mundo de tinieblas, ¿cierto? Hay seres invisibles, hay un mundo espiritual invisible, maligno ciertamente, que busca atacar constantemente, mintiéndonos sobre nuestra filiación con Dios, sobre el hecho de que somos hijos de Dios. Satanás siempre va a estar intentando decirnos que no. Se lo dijo a Jesús, no te lo va a decir a ti. ¿Ya? ¿De verdad eres el Hijo de Dios? Esa es una pregunta que Satanás te hace todos los días. Sobre todo cuando lo haces mal. Sobre todo cuando pecas. Cuando tienes ese acto de arrepentimiento genuino y verdadero delante de Dios, ahí va a estar nuestro adversario Satanás diciendo, ¿y no era que tú eras hijo de Dios? ¿Así le pagas a Dios? Y empiezan esas preguntas en nuestras cabezas. ¿Sí? Él es un instigador, Satanás. Y ciertamente los pastores que han pasado por esto son objetivo también de Satanás. Por lo que les decía adelante. Rompiendo ese eslabón, caen varios con él. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado. Entonces, como son múltiples los factores asociados al suicidio de los creyentes, necesitamos del auxilio del Espíritu Santo, la guía y la palabra de Dios para poder pensar en una prevención del suicidio. Rápidamente los ejemplos. Vamos ahí a Moisés, el ejemplo de Moisés. Números 11, del 1 al 15. Números 11. Del 1 al 15, pero solamente voy a leer el versículo 11 en adelante, ¿ya? Pero lean completo del 1 al 15 para que puedan entender el contexto. Dice, entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates.
¿Ya? Moisés nosotros lo tenemos acá. Ojo con esto, ¿ah? Moisés era el tipo de persona que vivía donde trabajaba. ¿Ya? Era un pastor. Dirigía un pueblo. No tenía la posibilidad de decir, no escucho más a estos locos, me voy para la casa hasta mañana, voy a apagar el teléfono, no los voy a pescar. No, llegaban a la carpa y ahí le iban a golpear. Oye, pasó esto. Oye, Moisés, esto otro. Moisés no tenía paz en ningún momento del día. ¿Sí? Y aparte de eso, la murmuración de sus liderados que estaban allí, eso lo llevó a él a una situación de exhaustividad, estaba totalmente cansado y aburrido, que lo llevó a pensar que era mejor morir a sufrir semejante oprobio. Le pide a Dios, le dice, si me vas a tratar así, mátame, prefiero morir. Entonces piensen conmigo aquí, Moisés, el que hablaba con Dios, ¿ya? Aquel que había visto a Dios obrar con poder, aquel cuyo rostro resplandecía después de hablar con Dios. No estamos hablando de una persona que no tenía relación con Dios. No es que su relación con Dios estaba mal y por eso se mató. La Biblia aquí nos muestra un caso totalmente contrario. Alguien que hablaba todos los días con Dios. Que Dios le revelaba su corazón. Y aún así quiso quitarse la vida. Se vamos quebrando algunos mitos. ¿Ya? No siempre el que quiere la muerte es porque tiene una mala relación con Dios. ¿Sí? Segundo, Elías. Vamos ahí al primer libro de los Reyes. Capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 1 al 4. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. El miedo llevó a Elías a querer morir. ¿Sí? Parece que Elías estaba con una crisis de pánico, por cómo actúa. Hay una sintomatología de una crisis de pánico. Porque va a morir, o lo amenazan de morir, y tiene miedo de morir, pero pide morir. ¿Ya? Eso es muy común en una persona con una crisis de pánico, esa sensación de que se va a morir y que mejor prefiero morirme a tener la sensación de que quiero morir o de que me puedo morir. ¿Ya? Es muy interesante, podríamos analizarlo ahí, tal vez algún profesional del área podría analizar más específicamente y encontrarse efectivamente con una crisis de pánico en el caso de Elías, porque le pide a Dios que le quite la vida. Y de nuevo aquí, el gran profeta de Dios pide morir porque tenía miedo. Prefiere la muerte antes que tener miedo. Para Elías era mejor morir que seguir siendo un profeta del Señor. Eso es muy loco. Prefiere estar muerto a seguir siendo un profeta del Señor. El Señor que le había dicho, yo estoy contigo. Pero en situación frente a esto, quería morir. Job. En Job capítulo 7, acá no van a ser los 20 minutos más largos de tu historia, te lo digo al tiro. Job 7, aprendí con Guilherme, disculpa. Guilherme de Carvalho es el culpable de esto. Job 7, versículos 11 al 21. Fíjense, Job hablando acá. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que tú me pongas guardia? Si digo mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma, pues, escoge la asfixia. Mi alma escoge la asfixia. La muerte en lugar de mis dolores. Languidezco. No he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él? Está citando un salmo ahí. Para que lo examines cada mañana, en cada momento lo pongas a prueba. Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. Fíjense la expresión de muerte.
hasta que traiga mi saliva. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y tú me buscarás, pero yo no existiré. Pensamiento suicida. Pensamiento de querer la muerte. Job no necesita interpretación lo que acabamos de leer. Creo que es bastante crudo con su propia realidad. Yo creo que todos nos hemos sentido como Job en algún momento de la vida. ¿Ya? Todos hemos dicho, basta, se acabó, ya no quiero más. ¿Sí? Y vamos a otro. El carcelero de Filipo, Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 27. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. ¿Sí? Este caso, y es un caso de un inconverso, hasta aquí en la historia es un inconverso, básicamente para que tengamos conciencia de que el tema de la prevención del suicidio también incluye en la Escritura a aquellos que Dios está llamando. Nosotros no lo sabemos. Por eso también tenemos que tener nuestras antenas bien afinadas para poder prestar ayuda no solamente a estos problemas dentro de la iglesia, sino que también fuera de ellos. ¿Sí? Básicamente el carcelero prefiere la muerte antes que la deshonra. ¿Ya? Y esto es algo muy común. En Wall Street, el año 2008, para la crisis económica del 2008, muchos de los grandes empresarios, líderes de la economía global, se lanzaron desde los rascacielos en la ciudad de Nueva York porque preferían la muerte antes que la deshonra. ¿Para qué hablar de los harakiri, ¿cierto? De la cultura japonesa, en que la deshonra no era aceptable. Preferían la muerte antes que eso. Entonces, fíjense, tenemos eso como ejemplos en la Escritura de pensamiento suicida. ¿Ya? Algunos, son muchos más, pero ja no me va a matar si sigo hablando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Fíjense que la propia Escritura nos muestra el cuidado y el amparo divino. En cada uno de los casos. En cada uno de los casos. Cada uno de los casos mencionados, Dios, en vez de condenar, en vez de juzgar, en vez de apuntar con el dedo, falta de fe, falta de confianza en mí, Dios obró en favor de ellos. ¿Ya? Vamos ahí a Números 11. Volvamos al libro de Números. Capítulo 11, versículo 16 y 17. Dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces, fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Moisés estaba cansado del pueblo, ¿cierto? Y eso lo llevó a esta sensación de decirle a Dios: mejor quítame la vida a tener que sufrir con esto. Dios le dice a Moisés lo siguiente: Descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Cuando uno está en un momento de angustia y ansiedad, generalmente uno no logra ver más allá de sí mismo. Pero ahí estaba Dios cuidando y mirando más allá que Moisés. Y era algo súper obvio. De hecho, lo vemos nosotros no solamente en esta parte de la Escritura. ¿Ya? El hecho de tener varios consejeros es bueno. De ahí viene la idea de que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y Dios le coloca a Moisés la solución. ¿Estás cansado? ¿Sientes que es mucho peso para ti? Listo, asunto solucionado. Pero nos muestra justamente de que cuando uno está actuando en base a la ansiedad, a la angustia, toma malas decisiones, matarse. Pero Dios cuidó, ese es el punto. Dios quiso cuidar a Moisés. Vamos con Elías, rápidamente, primer libro de Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19.
versículos 5 al 8. Dice así, ¿cierto? Nosotros teníamos a Elías diciendo, mejor Señor, mátame, me quiero morir. Fíjense lo que ocurre acá en el versículo 5 en adelante. Acostándose bajo un arbusto, se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó, pues comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo no logro ver otra cosa aquí que terapia. Dormir y comer bien. Alguien podría decir, ya, pero un pan y agua era lo suficiente. Pero Dios aplicó terapia. Lo digo para los que están en contra de las terapias. Si ustedes van a psicólogo, muchos psicólogos te van a decir, descansa. Psiquiatra, ¿qué te va a decir? Descansa. ¿Qué te dice el Señor? Descansa. Y come. Aliméntate. Porque también pasa eso, dejamos de comer. O comemos mucho, que también puede ser el acto reflejo contrario. Job. Aquí solamente lo voy a citar, capítulo 46. Cuando Dios le manifiesta a Job todos sus planes, al final del libro de Job, Job le dice a Dios las palabras clave. Voy a leer solamente los versículos 1 al 6 del capítulo 42. Entonces Job le respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en cenizas. En el caso de Job, Dios quiso llevar a Job al sufrimiento. Y cuando Dios permite el sufrimiento es para poder conocerlo a Él. No lo dice solamente Job, lo dice también Santiago. Vamos a hablar de eso mañana, ¿ya? En la reflexión del día domingo que vamos a tener, voy a hablar de Santiago capítulo 1, versículos 2 en adelante. ¿Sí? Donde justamente la palabra de Dios nos muestra que cuando Dios permite el sufrimiento es para que lo conozcamos mejor. ¿Ya? Y cuando esto ocurre siempre va a haber restauración del alma. ¿Ya? Y en el caso del carcelero, conocemos, ¿cierto?, la historia de que Pablo le dice al carcelero, no te hagas daño, no te hagas daño, estamos todos aquí. Dios muestra al carcelero una realidad que el carcelero no conocía, y es el hecho de que Dios es soberano. Porque ningún preso se fue. Y se lo mostró a este carcelero para salvarlo. Solamente para la salvación de ese carcelero, de él y de su familia. Y ellos, con Lidia y con la niña endemoniada que fue restaurada, se formó la iglesia de Filipos. ¿Ya? De nuevo, prevención del suicidio en las manos de Dios, a través de Dios mismo, de seres angélicos y de la iglesia, que es representada por el apóstol Pablo. Vamos a las conclusiones prácticas. En general, así como Pablo y Silas, que llevaron consuelo, ¿cierto?, a una persona que se quería suicidar, o los casos mencionados en la parte anterior, Dios, a través de su pueblo, nos invita a ser agentes activos de la prevención del suicidio. A cada uno de nosotros. Somos agentes activos de la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que da vida, de hecho da vida eterna. ¿Sí? Entonces, fíjense, la primera forma a través de la cual la Iglesia puede participar activamente en la prevención del suicidio es poder estar atento a las señales evidentes de una persona que quiere quitarse la vida. Voy a citar aquí algunos. Primero, recurrencia del tema de la muerte, bromas sobre la muerte, ¿ya? Amenazas de suicidio, alerta. Ahí nosotros tenemos que afinar nuestro oído, ¿sí? Segundo, abandono de los objetivos de la vida.
La persona ya no quiere nada. Hay un desazón con la vida. Por lo tanto, puede llevar o conducir a la persona a un intento suicida. Aquí hay algo muy interesante. La persona que se quiere suicidar se comienza a despojar de sus objetos personales. Me llamó mucho la atención, porque muchos diagnósticos pasaban por esa misma idea. Todos tenemos un amigo que en algún momento de depresión te dijo, ¿te gusta? Llévatelo. Ya no lo quiero. Eso es una señal. La persona se está despojando de cosas que le gustan. Y no simplemente porque es generoso. Porque generoso es generoso siempre. ¿Ya? Pero cuando una persona comienza con ese juego, ahí tenemos nosotros luces, indicadores. ¿Ya? Cambios de ánimo repentinos, obvio. Los cambios de ánimo son también una señal. Y otro tema, el alejamiento de la familia y de los amigos. Alejamiento de familia y de amigos. Estas son señales, algunas, no son todas, claramente. Pero como la mente es tan compleja, no podemos hacer aquí una lista definitiva. ¿Ya? Aquí yo los invito a que puedan leer algo más. ¿Pero podemos hacer más cosas? Claro que podemos. Y aquí viene el tema de la comunidad. Como comunidad debemos entender que primero, que los médicos, psiquiatras y los psicólogos tienen conocimiento técnico necesario, que nosotros no, para poder acompañar adecuadamente a una persona que está en un cuadro crítico. ¿Sí? Tenemos que ver la psiquiatría y la psicología como gracia divina de Dios, o que nosotros podríamos denominar como gracia común, dada por Dios a todos los hombres para que el hombre no se mate antes de tiempo. O como diría la Escritura, para refrenar el mal. Dios otorga gracia común a los hombres. El ejemplo de Pablo en Filipo es parte de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, ellos hacen algo más. Piensen, es un carcelero, podrían haber dicho que se mate. Total, ¿en qué va a afectar nuestra predicación del Evangelio? Pero Pablo y Silas se preocupan de la persona. Se preocupan de la persona, del individuo. Y entonces le advierten, le dicen, no te hagas nada. Y le muestran una realidad que el carcelero no había visto. ¿Ya? Ojo con eso ahí, muy importante que lo tengamos en nuestras mentes también. Pero hay algunas cosas súper prácticas que también podemos poner en acción, como por ejemplo, primero, escuchar. Y cuando hablo de escuchar, hablo de guardar el teléfono y escuchar. Una escucha activa. ¿Ya? Yo conocí un pastor que cuando tú conversabas con él estaba todo el rato en el teléfono. Y realmente tú no sabías si te estaba escuchando o no. De hecho, yo una vez lo puse a prueba. Y estaba hablando con él, contándole algo, y de repente empezaba a hablar. No le estaba diciendo nada. Y me seguía diciendo, sí, ya. En un minuto golpeé la mesa, literal, golpeé la mesa, y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llego esta cuestión. Llevo 2 minutos hablando de nada. Si esta es la actitud que tienes con tu iglesia, hermano, qué pena, pero ojalá que el Señor te saque el pastorado. Escuchar, escuchar, escuchar. ¿Escuchar para qué? Para poder justamente tener ahí, conocer las emociones, las expresiones. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de las personas? ¿Sí? Tomar en serio las conversaciones que se dan en esa escucha, sin banalizar el sufrimiento de los demás. Hermanos queridos, somos agentes de compasión. Somos agentes de compasión. Necesitamos hablar directamente del suicidio. Dejemos de que esto sea un tema tabú. Hablemos del suicidio, hablemos del suicidio. No dejemos a solas a las personas que en nuestro entorno manifiestan estados depresivos o ansiosos que puedan derivar en un pensamiento suicida, o intención suicida o suicidio, en esta secuencia que hablamos desde el principio. Conocer las herramientas locales. www.quedate.cl. ¿Ya? Línea abierta para personas con pensamientos suicidas, que lamentablemente desde una perspectiva humanista intentan prevenir el suicidio. ¿Cuánto más nosotros que tenemos herramientas divinas para poder prevenir el suicidio? ¿Ya? Pero no es tan mal, ¿me entienden? Así como cuando tenemos un dolor, tomamos un remedio, una página como esta puede ayudar de manera inicial, pero ciertamente las personas necesitan mucho más.
Ahora, guiar, conducir, amar, llamar a la realidad, en fin, todo ese tipo de cosas también son fundamentales. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Viktor Frankl. Voy a leer acá del libro de él, Psicoanálisis y Existencialismo. Viktor Frankl dice lo siguiente: hay que hacerles ver, ante todo, por este camino, que su cansancio de la vida no es más que un sentimiento y que los sentimientos en sí no pueden hacerse pasar por un argumento. No podemos desmentir el sentimiento, pero un sentimiento en sí no puede ser argumento para quitarse la vida. ¿Cómo logramos eso? Conversando, hablando, transparentando. ¿Sí? Lean a Viktor Frankl. ¿Ya? No solamente este libro, ¿sí? Porque si hay alguien que sufrió, es este loco. ¿Ya? En contexto del nazismo en contra de los judíos, ¿ya? Segunda Guerra Mundial. Y por último, quiero leer aquí, no podíamos dejar fuera a este caballero, Francis Schaeffer. En el libro Muerte en la ciudad, Francis Schaeffer dice lo siguiente, hablando sobre la soledad del hombre: nuestra generación se halla hambrienta, tiene hambre de amor, de belleza y de significado. Esa es el hambre de este tiempo. Esa es el hambre de las personas que están a nuestro lado. Esa es el hambre que lleva a una persona a suicidarse para dejar de tener hambre. Y aquí yo hago un ganchito con la palabra de Dios, que dice de que Jesucristo es el pan de vida y que el que come de él no tendrá hambre jamás. Que el Señor nos ayude, nos guíe y nos acompañe en esta tarea.